Ay, mis hermanos, buenas noches. Bueno, un gusto saludar a mis hermanos y pues vamos a la palabra. Vamos a mirar hoy Proverbios 6 y continuamos con el versículo 20 al 35. ¿Ya estamos ahí? Proverbios 6, 24 al 20 al 35. Van a perdonar ahí de pronto todos o algo, pero nada, que salgo de esa gripa. Falta orar por eso. No, sí oramos por sanidad, ¿cierto? Bueno. Ahí vamos saliendo de todo eso. Dice así la palabra del Señor. Y pues, Señor, como oraba el pastor Sebas, que esta palabra pues nos permita recapacitar y poner en práctica, bendito Señor. El tema de esta noche es un poquito especial y hay audiencia quizás infantil. Oramos, Señor, para que los papás en casa puedan ayudarme a transmitir la idea o a transmitir este tema de manera especial allá con los niños. Señor, y para nosotros, en alerta, para cada uno de nosotros, que podamos estar apercibidos de esta situación. Y gracias, Señor, por los consejos que nos das y nos pones, como hemos estado viendo, martes tras martes, en las áreas. Hemos visto cómo cuidar, amar a nuestra esposa, cómo también administrar bien esas finanzas, Señor. Y esta noche nos toca un tema de alerta o amonestación, dice aquí la Escritura, contra el adulterio. Así, Señor, que pues ayúdanos, Señor, a poder explicar y que tengamos esa disposición de aplicar y de atender, de estar apercibidos a esta situación. Gracias, Señor, una vez más en esta noche. Amén y amén. Dice así la palabra del Señor. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. La mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tiene en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Como lo decía, es un tema, diríamos que para adultos, ¿cierto? Pero martes tras martes hemos estado escuchando la oración de los niños y quiero de una manera especial colocar el término en 2 vías y bueno, en 3. Primero, pues como el descifrar la palabra etimológicamente. Entonces, el tema es amonestación, dice Reina Valera, contra el adulterio, ¿cierto? Una alerta contra ese, no es un desliz, no es una fallita, es un
pecado, ¿sí? Entonces, esta palabra adulterar se nos muestra de la siguiente manera: hacer algo de peor calidad agregando otra sustancia, ¿sí? Alterar fraudulentamente la composición de una sustancia. Entonces, tenemos ahí esta palabra adulterar es añadir algo que no hace parte de ese compuesto y dañarlo. ¿Han escuchado la expresión de licor adulterado o una bebida adulterada? Le colocaron un compuesto y ha hecho un desastre. Hemos visto noticias donde que incautaron licor adulterado. ¿Qué pasa cuando hacen la investigación de ese tipo de licor? Pues tiene unas sustancias que rebajan la calidad del producto, pero acarrea, han mostrado cómo muestra ceguera, los efectos posteriores de quien ingiere ese tipo de bebida. Entonces, adulterar hace referencia a lo siguiente: el adulterio es una adulteración del matrimonio por la inclusión de una tercera persona en ese matrimonio. Ahora, el concepto que encontramos en el diccionario normal dice es hecho de mantener relaciones sexuales cuando uno o ambos participantes están casados con otras personas, cometiendo de esta manera una infidelidad. Entonces, ¿ahí qué encontramos? Una traición a ese amor que se prometió una vez sellado bajo el matrimonio, ¿sí? Esto me lo están entendiendo mis hermanos adultos, y ahora quiero dar una definición para si hay niños en esta noche. A ver, yo miro. No veo a Caitlin. Está Juancho, están Sara María, Vale y Gaby. Bueno, sí, para todos. Porque dirán, bueno, entonces si van a hablar de eso, pues yo qué hago aquí, ¿no? Sergio levanta la mano. Pero miren, mis queridos muchachos, para ustedes esta definición, para los más pequeños, es el 7º mandamiento, ¿sí? No adulterarás. Ese mandamiento enseña a ser fiel y respetar las leyes y promesas, especialmente en el matrimonio. Aunque nuestros niños no están casados, pueden aprender el valor de la fidelidad. Para ustedes, que quede firme eso en esta noche: el valor de la fidelidad, honestidad y el respeto en todas sus relaciones, tanto con familiares como con amigos, ¿sí? Entonces, encontramos ahí ejemplos muy, muy simples. Si prometes a un amigo que guardarás un secreto o que jugarás con él, pues cumplir esa promesa. Al cumplirla, demuestra que eres ¿qué? Leal y confiable, ¿cierto, Juancho? El otro ejemplo: también puedes aprender a respetar las relaciones de los demás, por ejemplo, no interfiriendo en amistades o discusiones que a veces no nos corresponden. Entonces, para ellos el principio de ¿qué? De fidelidad, y si lo aprendemos ahorita de pequeños, pues cada vez que van creciendo, fidelidad a un amigo, fidelidad al Señor, fidelidad a su palabra, y cuando se llegue el momento, fidelidad ¿a qué? A su pareja, a su cónyuge, ¿sí? Y uno dice, pero eso está lejos, y cierra uno los ojos y se nos crecieron los hijos y ya no son bebés. Lo digo por mi hija mayor, ya no es bebé. Listo, mis hermanos. Entonces, no sé, ¿alguno de los pequeños queda claro? Como dije al comienzo, papás, ayúdenme a enfatizar. Ahí veo a Caitlin. Papás, ayúdenme. Allá veo a... Bueno, se me fue aquí. Papás, ayúdenme a ahondar el tema de pronto con palabras más sencillas, ¿sí? Pero que quede claro ahí, fidelidad. Fidelidad esta noche. Cevita se alzó la mano, allá sacó la... Muy bien. Papás, gracias.
Mis hermanos, entonces vamos al verso 20, del 20 al 22, y estos versículos ya los habíamos visto. Dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Ya habíamos visto en el primer capítulo, Proverbios 1 y el verso 8, están esas mismas palabras, ¿cierto? Quizás podríamos decir que es la amonestación de este papá al mismo muchacho, que ya no es tan muchacho, sino que ha crecido y ha entrado en otras dinámicas de la vida, ¿cierto? Empieza este muchacho a compartir otros espacios y es necesario que su papá vuelva y le recuerde esa instrucción que hizo quizás cuando era niño. Quizás ya es un joven o empezando algo de adultez, y es necesario que su papá, y qué bendición que tiene ella su papá, que vuelve y le recuerda y le dice: guarda, hijo mío, este mandamiento que te lo digo, te lo enseñé hace años atrás, es necesario que lo tengas ahí nuevamente. ¿Qué más vimos? En el verso 23 dice: porque este mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Estas verdades, como dijimos, ya las habíamos visto, y quizás las sigue colocando el sabio Salomón a través de otros pasajes, como el 2:11. Miremos qué dice. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia, ¿sí? Y este mismo 6:22, una vez más: te guiará cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. ¿Qué nos sigue proporcionando este consejo acá? Verdades ya dichas, la instrucción paternal. Entonces, ¿qué papá no está preocupado por su hijo? Le sigue dando guía, le sigue dando dirección, no importando la edad, y le sigue dando consejo. Miren, nos hacemos adultos, nos hacemos mayores, y no falta todavía quienes podemos disfrutar de papá o mamá o de alguno de ellos. No falta el consejo en alguna área, y uno piensa que ha crecido y que se las sabe todas, pero no, señor. Ahí necesitamos el consejo, necesitamos ese tutor siempre, y qué bendición que lo podemos tener. Y yo sé que esa instrucción de este tema de fornicación, de este tipo de pecados, nos los instruyeron o nos previnieron quizás en la juventud, cuando empieza uno a crecer. Más que a veces el papá se confundía o no hallaba cómo abordar estos temas, pero la misma escritura, al menos leíamos un versículo, y quizás el papá era corto de palabras y no hallaba cómo le explico este tema. Pero bueno, leamos el versículo. Y estuvo ahí esa alerta. Le pagó a una mujer para que se hiciera hombre. Perverso, ¿cierto? Perverso eso. Y quizás han pasado años, eso lo estoy contando cuando era bachiller, ahora dirán ustedes, pero sigue pasando. Uno escucha, no, mi papá, pero ahora ya no es mi papá. Aún esas prácticas continúan. De pronto ya el muchacho no está con papá ahí, pero sí ha entrado en otras dinámicas de universidad, y cuando no se rodea de buena gente, fácilmente a un sitio de esos va a parar. Y qué triste que sea de esa manera, que conocen esas bondades que dentro del matrimonio es hermoso, y le estoy hablando ya desde el ámbito matrimonial, pero fuera del matrimonio es ilícito,
¿cierto? Y eso es lo que está diciendo acá el proverbista. Mi hijo, cuídese de eso que es pecado y ahorita en unos segundos vamos a mirar pues a qué lo lleva y qué acarrea todo eso. La palabra es luz, ¿cierto? Este consejo es luz y lo leemos muy bien en el Salmo 119, 105. Si su papá o mamá no sabe, la palabra sí es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Una vez más digo, a veces el papá tiene dificultades para expresar y abordar esos temas. Se sonroja porque hay una prevención o un tabú. Pero sabe, mi querido joven y muchacho, en esta noche, la palabra nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Como acabamos de leer aquí en el proverbio. Luz es el mandamiento, luz es la palabra. Lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. O sea, tenemos a veces papás cristianos, a veces no, pero ese consejo vale, un buen consejo, hay que guardarlo para toda la vida. Ahora, el verso 24 al 26. ¿Por qué es necesario atender ese consejo? ¿Para qué? Para que te guarde de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Entonces, hay algo aquí especial. Todo entra, ¿por qué? Por los ojos. Y tengo aquí unas cosas. No permitir que la belleza encienda pasión en nuestro corazón. Los pecados sexuales son tan antiguos, ¿sí? Y tengo ahí, bíblicamente hay dos ejemplos. Uno para que analicemos. Está en una situación muy candela, muy tremenda. José, una mujer de Potifar, le hace la encerrona, ¿cierto? Como que propicia el ambiente para que este hombre caiga. ¿Y qué hace José? Correr. Y surgen ahí quizás preguntas. ¿Saldríamos nosotros corriendo ante una situación de esas? Bien pesado, ¿cierto? Y la otra es el rey David, que ese sí no salió corriendo, sino antes ahincó, clavó sus ojos allá directo hacia esa mujer, ¿sí? Vemos las dos grandes diferencias en ese aspecto. Y dice acá, se anida en el corazón, no codicies su hermosura en tu corazón. Todo entra por la vista y empieza un proceso allá, ojos, mente, y baja al corazón, ¿sí? Y aquí el proverbista está diciendo, no codicies la hermosura de esa mujer, porque baja ¿qué? Al corazón. Y pues hablan los expertos y la misma Biblia nos enseña. Ahora hay un versículo que es muy diciente en eso. Se anida en el corazón y empiezan a maquinar situaciones que en el peor de los casos, hasta que se consuman o hasta que se llega a esta perversión. ¿Sí? ¿Me hago entender con eso? Hay algo aquí que no sé si alguno de mis hermanos vio. Hay unas estadísticas y un dato que botó un medio pospandemia o pandemia, mirando este tema. Muchos hogares se acabaron, se destruyeron. ¿Y por qué? Pues miren el ejemplo que nos dan. Está el hogar no cristiano, el hogar que tiene su esposa, compuesto por papá, mamá e hijos, pero resulta y pasa que cada uno tiene su aventura. Esto ocasiona
mayor tensión en ese hogar y la demora fue terminar pandemia y se acabó ese hogar. ¿Me hago entender con eso? Es una estadística que arrojan. Esa práctica llevó a que se acabaran muchos hogares. Ninguno podía practicarla, ninguno podía ejercerla. Y en lugar de restaurar y que hubiese como ese complemento y venga, miremos, yo dejo de mirar por fuera y más bien tengo aquí a mi esposa por muchos meses y no se hizo, se perdió. Vemos cómo es la intención del corazón, siempre buscando el mal y pecaminoso. No se pudo restaurar ese hogar. Qué triste que este tema del adulterio sea el eje central para poetas, para cantantes, ¿sí? Ahora pero es pesadísimo y uno creería, tengo quizás como referencia dos autores de poesía o de la literatura, digamos que universal, que uno diría, son unas eminencias, pero resulta y pasa que estaban inspirados en este tema, eran excelentes escritores, pero su vida, su intimidad, su vida, su parte moral era un asco, ¿sí? Y eso plasman en la literatura, y se vendieron sus libros, y uno dice, wow, ¿cómo escribe? Pero su inspiración era esto, del adulterio, de este pecado. Ahora, en el CIP no se escucha música, ¿cierto? En Transmilenio tampoco, pero es cuestión de pasar por una calle y ahí están. Esto de adulterio es la inspiración para muchas canciones y la gente compra las canciones, la gente sigue escuchando eso y pues ¿qué pasa? El oído, la mente, el corazón y fácilmente llegan a practicar este gran pecado. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el adagio popular? Una canita al aire, ¿qué pasa? Eso nadie lo sabe, nadie me ve. Es una forma de distraerme, quiero probar algo diferente. Pues probando algo diferente, perdió su hogar y perdió su casa y su familia. Quiero que miremos Mateo 5:27 al 31. ¿Alguno de mis hermanos que me ayude con ese versículo o esa porción? Mateo 5:27 al 31. ¿Quién lo tiene? Mateo 5:27 al 31. Amén. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Amén. Muchas gracias. Muy, muy diciente, no todo es allá en el acto sexual, sino cuando se anida en el corazón, ¿sí? Cuando se piensa y se mira más de la cuenta, dice la Escritura, se ha adulterado, ¿sí? Muy diciente el versículo. Dice el verso 26, es impresionante, como dice ahí, el hombre es reducido a un bocado de pan y queda cautivada ahí que el alma del varón. Nos han explicado muchas veces que cuando pasa una situación de estas de adulterio, es difícil desprenderse, ¿sí? Hay algo ahí espiritual y emocional que es difícil desprender, desligar o anular esa relación, ¿sí? Entonces, mis hermanos, miren que esto es muy, muy grave. Este es un pecado, igual que todos los demás, muy, muy delicado. Afecta
el alma, el ser de la integralidad de esa persona. Y no es uno, es dos, y es una cantidad de personas que están inmersas cuando algo de esto sucede. ¿Sí? Inicialmente, pues, mi cónyuge, mis hijos, ¿sí? Pero eso es lo cercano. ¿Y qué pasa cuando también se ve afectada iglesia? Eso crece como una bola de nieve. Eso, los afectados son muchos, ¿sí? No, como que no se dimensiona a cuántas personas se llega a afectar esta práctica. Siempre causará sufrimiento en el cónyuge, en los hijos, ¿cierto? Es algo que prácticamente es como imborrable. Es algo que lo veremos más adelante. Solo una rendición total al Señor y un arrepentimiento genuino hará que esto cambie. Verso 27 dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Ahí, fácil, el que anda en fuego, pues se quema, así de fácil lo nombra el proverbista. No dé ocasión, no se acerque a la candela, nos decían, porque seguro que se quema. Y aquí está diciendo lo mismo Salomón: mijo, no se acerque porque se quema. ¿Qué pasa con esto, mis queridos hermanos? ¿Qué acarrea para este hombre o esta mujer? Porque eso va en las dos vías. Le puede pasar al hombre o lo puede experimentar la mujer. Hay vergüenza, hay pérdida, como lo hablé hace unos segundos. Hay personas que dicen: sí, lo acepto, me equivoqué, pequé, y estoy dispuesto a remediar, asumo. Estoy dispuesto a que me pastoreen, o estoy dispuesto a asumir la responsabilidad y de verdad arrepentirme. Pero en otro de los casos está un cinismo desbordante. No pasó nada, sencillamente me equivoqué y ya. ¿Qué opinan de esas cosas? Pues estamos hablando de dos tipos de personas, ¿no? Quizás alguien que tiene el temor del Señor o tiene un gran compromiso moral y se equivocó, pecó. Él dice: me equivoqué, pero está dispuesto a remediar. Y quizás si se da en un ámbito de alguien que conoce algo del Señor, pues dirá: bueno, estoy dispuesto a que me restauren, a que me pastoreen, ¿cierto? Es un tema complejo. Pero el otro caso de cinismo, no pasó nada, eso es, así somos los hombres o así somos las mujeres. ¿Se han encontrado con esos términos? No pasa nada, eso, nadie me vio, si no se prueba, no se avanza. Esto es para disfrutar. Pues, mis hermanos, se consume esta persona. En la ley de Moisés, este pecado, los implicados eran apedreados. Había esa forma de castigo, ¿cierto? Pero estaba mirando unos países y como así que se me haya quedado Pakistán. Hay dos responsables. Esto es consensuado. Esto no es que se obligó a la persona o nada. Eso es consensuado. Eso es hablado, que se dan estas cosas. ¿Y qué pasa? Pues los dos son culpables. Pero según esta cultura de Pakistán, el que es encontrado en adulterio en esta práctica
el hombre sale siempre bien librado. La que ajustician es a la mujer, a la que la pidan es a la mujer. Y pues, qué contexto tan bárbaro. Y así hay muchos países donde no pasa nada, la mujer es la que tiene que pagar y el hombre queda libre, ¿sí? Esa cultura es, pues, cómo se degrada la mujer, ¿sí? ¿Qué nos habla ahí? ¿Qué más nos habla? Habla aquí más adelante de que hay incluso hasta una pérdida material. Cuando se da alguno de estos casos, pues hay pérdida del matrimonio y siempre hay una separación, y más que bienes materiales y todo eso, es en el peor de los casos separación, y sufre, que el cónyuge sufre los hijos cuando los hay, sufre todo el mundo. Eso es una pérdida impresionante, con unos alcances impresionantes este tema. Es tan fuerte y tan grave este pecado, pues por algo está ahí, ¿cierto? Tan importante como vimos hace unos días acerca de los negocios. Miren, como instrucciones para la vida. Mis hermanos, tenemos que hablarle mucho a nuestros muchachos de este tema. Para ellos, quizás el tema de sexo antes del matrimonio, hay que hablarles mucho de eso. Fornicación, ¿cierto? Y la palabra es muy clara: ni el fornicario ni el adúltero entra al reino de los cielos, ¿cierto? Ni fornicario ni adúltero. ¿Qué más encontramos ahí? Si es alguien pillado ahí, pues tiene que pagar, verso 30 y 31. No tiene en poco al ladrón se hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Una vez más, sigue habiendo pérdida. Miren, ahí, no sé si ustedes han visto noticias, a veces uno no quiere encontrarse con eso porque eso es periodismo rosa, pero sale. Y sale en Caracol y sale en RCN, personas que supuestamente empresarios son engañados, robaron a tal empresario, pero ahondan la noticia y está en el lugar que no debe, en un sitio de prostitución, con las personas que no deben. Y no solo pasa eso, sino que me robaron 20 millones. Pues, ¿quién le manda estar donde no era? Que 20 millones, que me hurtaron. Miren, hay pérdidas. ¿Y saben qué pasa? No solo ese dinero que perdió en ese momento, sino que sigue la cadena de chantaje y de extorsión. Empiezan lo que el hombre pensaba hacer en secreto, sale a público, porque empiezan a enviar fotos, empiezan a enviar audios, videos. Miren lo que el hombre pensó que su esposa y sus hijos no se iban a dar cuenta, pues fácilmente cayó ahí por practicar esto, por ceder a los deseos pecaminosos del corazón. Hay pérdida moral. Una vez más, la imagen de ese hombre o de esa mujer queda reducida ¿a qué? A nada. ¿Sí? Es fuerte este pecado, es fuerte esta práctica. Pérdida total. Impresionante esto de vergüenza. Ante la sociedad, un hombre de gran estima, un hombre prestigioso, pero miren, reducido a nada por esta práctica. Verso 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Limpiar, quitar ese estigma es muy difícil, ¿sí? Deja cicatriz para toda la vida, ¿sí? Como lo decía, si en algo dentro de la iglesia llegase a pasar, tiene que haber un arrepentimiento y perdón genuino, ¿sí?
En el caso de personas de fuera de la iglesia, definitivamente ese hogar nunca vuelve a ser un hogar feliz. Ahí queda el estigma y por cualquier situación pequeña están ahí sacándolo a la luz, sacándolo a la luz. Si esas personas no llegan a conocer a Jesús, al Señor que da verdadero perdón, y lo hemos visto a través de los años, parejas quizás de 50 y 60 años de casados y dicen, no, yo es que no puedo perdonar, Pepito me la hizo y eso está ahí en mi corazón y eso parece una olla a presión, explota y explota toda una vida, imagínense, y es real lo que digo. Pues no puedo dar nombres, pero 50 y 60 años y la pareja nunca perdonó, y cuando pueden se echan vainazos y todo eso, porque no se perdonó, ¿sí? Quedó esa cicatriz ahí para toda la vida. ¿Qué restaura y qué renueva? Y de pronto, y hablábamos algo con mi esposa estos días, y es definitivamente un rendimiento pleno y total al Señor haría la diferencia, o hace la diferencia. ¿Y cuál es la premisa? Si el Señor perdonó todo pecado, nos está dando una instrucción, debemos perdonar. Pero no es fácil ganarse la confianza de nuevo de nuestro cónyuge, hay que trabajar demasiado. Y saben que eso en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Si el Espíritu Santo no nos redarguye, no nos regenera y no nos sana, nada de esto puede ser restaurado. Pero estamos dispuestos a ello, ¿cierto que sí? En algún caso que llegase a pasar, y en los casos que hemos tenido, digamos, de aconsejar o algo, ha habido disposición genuina en las personas. Bueno, en algunos casos, disposición genuina, y hemos visto el resultado a la postre de días y meses, un hogar verdaderamente feliz. El verso 34 y el verso 35 nos dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Esta práctica en el peor de los casos lleva a muerte de alguno de las personas, ¿cierto? El hombre se da cuenta que su esposa le falló y hace hasta lo imposible por buscar y mirar quién es el culpable, y bueno, y esa tercera persona, bueno, en muchos de los casos hay pérdida, se cometen, miren la cadena, un homicidio, ¿cierto? Se alarga se agranda el pecado, se alarga la situación para esta persona, consecuencias nefastas, hasta la misma muerte. No hay nada que pueda remediar este pecado. Una vez más, si no hay una rendición y una entrega y una disposición especial a que el Señor, a través de su Santo Espíritu, obre, este es difícil de superar, pero confiamos en el Señor que así ha sido, que así ha pasado. Que el Señor nos ayude y nos guarde a mirar o a estar expuestos a esto. Y la verdad es que estamos expuestos a esta situación, tanto hombres como mujeres, pero como vimos al comienzo, si hay fidelidad a la palabra del Señor, habrá fidelidad a nuestro matrimonio y a nuestro hogar, habrá fidelidad a nuestra esposa. De manera práctica, mis hermanos, muchos dirán, pero en lo que hemos hablado, pero las circunstancias me obligaron a hacer eso. En mi casa me han descuidado, en mi casa no hay amor, en mi casa mi esposa me descuidó y tuve que mirar por este lado.
En mi casa no me dan lo que dice el matrimonio. Dice la Escritura, esposas no se nieguen a su esposo, y esposos no se nieguen a su esposa. Entonces, miren, eso no estamos hablando para que, bueno, hay ciertas situaciones, pues me salgo y, pues como dice ahí, me están negando, pues busco solución por otro lado. No, mi hermano, esa no es la solución. Miren, uno de los grandes consejos es poder conversar con nuestra esposa. Solucionemos, hablemos, qué hay que hacer, qué hay que enmendar, cómo hay que cautivar, cómo hay que consentir para que todo esto fluya y no haya que mirar por otro lado, ¿cierto? Hay algo que está en Corintios, y la iglesia de Corinto experimentó y tenía dentro de su iglesia un porcentaje de hermanos que habían experimentado esto. Pero ¿saben? Hermanos que habían experimentaron el adulterio y hacen parte ahora de la congregación, pero ¿cómo? Lavados por la sangre del Señor Jesús, ¿cierto? Santificados y justificados. Y de eso hay ejemplo y hay narración allá en Corinto. También así como el que no quiso definitivamente disponerse y tiene que salir de la iglesia y tiene que ser expulsado de la congregación. ¿Sí? El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y hay algo especial acá, mis hermanos. El salmista David se deja que el Espíritu de Dios obre y expone y declara su pecado, pero dice: estoy dispuesto, Señor, ayúdame. Y lo encontramos muy claro allá en el Salmo 51, ¿cierto? Es consciente de su pecado, muestra un corazón dispuesto, clama por misericordia, ¿sí? Está dispuesto a ser restaurado. ¿Y qué pasa? Pues es restaurado, ¿sí? Tenemos que mirar a Cristo siempre, mis hermanos. No, tanto hombres como mujeres estamos expuestos. Es una amenaza latente este tema del adulterio. Que el Señor nos guarde y nos permita tener una mirada siempre puesta primero en Él, en su palabra, y una mirada firme hacia nuestra esposa, en el caso de mis hermanas, hacia su esposo. No dejen de consentirse, de sembrar, de hablar, de abonar ese gran terreno. A veces se piensa que porque son 20 años, dice: ay no, ella sabe que la amo, ella sabe que ella es mía, pero se pierden esas cosas. Hay que cautivar, hay que consentir. Amén. Y otro, ya un consejo, mis hermanos, quienes estamos, para todos, si usted necesita aconsejar a alguien del sexo opuesto, vaya con su esposa. ¿Sí? Si tengo que aconsejar a una hermana, pues no procuro estar solo, ¿cierto? Procuro ir con mi esposa. Si hay que conversar algo con una hermana, mis hermanos, no demos ocasión de estar mucho tiempo con esa persona, no estar en un lugar solos, no demos ocasión al diablo. Y son cosas prácticas. Sencillamente no doy ocasión para caer. Se les enseñaba a los niños que pecado es todo lo que vemos, ¿cierto? Lo que oímos, lo que palpamos. Mis hermanos, estamos grandes y el ojo todavía nos quiere ganar, ¿cierto? El oído nos quiere ganar también. Oremos al Señor para que todo nuestro ser, integralidad, nuestro ser, corazón, alma y cuerpo sea guardado y estar dispuestos siempre a estar regidos
por la palabra del Señor. Qué buenos consejos que encontramos, y Proverbios es, o toda la escritura. Lo que pasa es que el proverbista es muy claro en estos temas. Y seguro, mis hermanos, que seguiremos aprovechando y seguiremos disfrutando de estas bondades de la palabra del Señor. Cuidemos nuestro ser, cuidemos la integralidad como hijos de Dios. Amén.